No hay memoria escrita que alcance a contar los primeros días del ser humano. Ningún ancestro dejó palabras talladas, ni dibujos, ni crónicas. Antes de que hubiera aldeas, reyes o dioses nombrados, existió un tiempo en el que el mundo pertenecía a criaturas tan grandes y feroces que la vida humana, pequeña y vulnerable, parecía condenada a desaparecer. Pero la historia tomó otro camino. Los monstruos dominaban la fuerza, pero los humanos dominaban la mente. Imagina la Tierra hace 1.000.000 de años. Las noches eran más oscuras, los bosques más densos, las llanuras más extensas. No existían caminos ni refugios seguros. El suelo vibraba con el paso de mastodontes gigantes y el viento traía el olor del peligro desde kilómetros de distancia. En las sombras acechaban depredadores que hoy parecen mitos, felinos colosales con colmillos como dagas, hienas del tamaño de un león, lobos terribles capaces de partir un hueso humano de un solo mordisco, aves corredoras peligrosas como guerreros, serpientes tan gruesas como troncos e incluso herbívoros gigantes que aplastaban sin notar a los pequeños homínidos. Los humanos no tenían garras, colmillos poderosos ni velocidad. Un enfrentamiento directo era un suicidio. Y sin embargo, sobrevivieron. El miedo fue el primer maestro. Cada sonido en la noche podía significar la muerte. Las huellas en el barro eran advertencias. La hierba movida por el viento escondía amenazas invisibles. De ese miedo nació una atención profunda al entorno. Mientras otros animales dependían solo del instinto, los humanos aprendían, reconocían patrones, recordaban amenazas, compartían lo que habían visto. Cada encuentro con un depredador se convertía en una lección colectiva que pasaba de generación en generación. Pero el verdadero secreto de la supervivencia no fue la fuerza individual, sino la unión. Los humanos primitivos no vivían como criaturas solitarias, formaban pequeñas comunidades que se movían juntas, buscaban alimento juntas y mantenían fuego y vigilancia por turnos. Ahí nació el inmenso poder de la cooperación. Un felino podía matar a un humano solitario, y dos no eran mucho mejor. Pero 20 individuos armados con palos afilados, piedras y fuego, se convertían en algo que ningún depredador conocía. Un grupo que actuaba como un solo ser. Los humanos aprendieron a vivir en la sabana, en la selva y en las montañas, y cada territorio les enseñó algo distinto. La sabana los entrenó a leer el horizonte y detectar emboscadas. La selva los obligó a construir herramientas improvisadas y moverse con sigilo. Las montañas les enseñaron a dominar el fuego y proteger sus refugios. Los monstruos eran fuertes, pero no cambiaban. Los humanos, en cambio, se adaptaban sin descanso. El fuego marcó un antes y un después. No solo daba calor. Iluminaba la oscuridad, repelía a los depredadores y permitía cocinar alimentos, haciéndolos más nutritivos. Por primera vez en su historia, los humanos tenían un arma que las bestias no entendían. Una fogata en la entrada de una cueva era un muro impenetrable. Una antorcha podía convertir a un cazador pequeño en una amenaza para un depredador enorme. Cuando aprendieron a transportar brasas y encender incendios donde quisieran, el fuego dejó de ser un milagro para convertirse en una herramienta estratégica. Aún así, las noches no siempre terminaban bien. Muchas historias se perdieron entre rugidos y gritos. Un niño que se alejaba demasiado, un cazador que se adentraba en territorio desconocido, un grupo sorprendido por un depredador hambriento podía convertirse en tragedia. Pero cada derrota enseñaba algo. La humanidad creció a través de su dolor y su memoria. Pronto los grupos comenzaban a vigilar las rutas de los depredadores como si fueran caminos invisibles. Descifraron señales de acecho. Inventaron sus propias emboscadas y defendieron los restos de animales cazados para que otros no lo robaran. Los humanos ya no eran simples sobrevivientes, estaban aprendiendo a dominar el entorno. El dominio de los monstruos no era solo una amenaza durante el día. La verdadera prueba comenzaba al caer el sol. En cuanto la luz se apagaba, las praderas y bosques cobraban vida con rugidos, chillidos y pasos pesados que los humanos apenas podían interpretar. En aquella época, la noche pertenecía a otros.
Felinos enormes, aves rapaces nocturnas de tamaño aterrador, hienas gigantes, osos cavernarios y criaturas que cazaban en completo silencio. Para sobrevivir, los humanos tuvieron que aprender a comprender esa oscuridad, a anticiparla y a defenderse de ella. En las llanuras africanas, donde nacieron las primeras comunidades humanas, la estrella más temida no era el sol, sino la luna. Su luz tenue revelaba sombras que podían ser engañosas, y cuando el viento soplaba, parecía traer consigo susurros de criaturas que se movían entre la maleza. Los humanos pronto desarrollaron un instinto casi sobrenatural para distinguir entre un ruido producido por el viento y uno producido por un depredador. Era cuestión de vida o muerte. Los grandes felinos eran los primeros señores de la noche. El meganterión, más antiguo que el famoso esmilodón, acechaba desde las sombras con colmillos gruesos capaces de desgarrar a un homínido de un solo golpe. Su caza era silenciosa, calculada. Los humanos no podían enfrentarlo directamente, así que aprendieron a reconocer la presencia del cazador por la ausencia del ruido. Cuando los insectos guardaban silencio y las aves dejaban de cantar, sabían que una sombra se movía entre los arbustos. En esas noches tensas, las comunidades humanas aprendieron a rodearse de fuego. Las fogatas se convertían en murallas vivas que parpadeaban y crepitaban. Si las llamas se debilitaban demasiado, alguien se levantaba para alimentarlas. A veces, los ojos brillantes de un felino se asomaban más allá del resplandor. Miraban, analizaban, esperaban una oportunidad. Pero rara vez atacaban. El fuego no les permitía acercarse. Había otras criaturas, sin embargo, que no temían al fuego. Las hienas gigantes eran parte de ese grupo. No actuaban movidas solo por el hambre. Eran audaces, inteligentes, y estaban acostumbradas a robar comida incluso a otros depredadores. Si un grupo humano cazaba un animal antes del atardecer, la noche se convertía en una batalla por defender la presa. Las hienas avanzaban en grupos numerosos, sus risas agudas rasgando la oscuridad. Algunas veces, los humanos debían renunciar a la carne y retirarse, porque quedarse significaba arriesgar toda la comunidad. Los lobos terribles también eran una amenaza constante. A diferencia de sus descendientes modernos, eran más robustos, con mandíbulas capaces de triturar huesos enteros. Sus aullidos, profundos y prolongados, anunciaban que estaban siguiendo un rastro. Cuando un lobo terrible decidía acechar a un grupo humano, no descansaba. Los humanos aprendieron a confundir su olfato con humo, barro o el olor de ciertas plantas que recogían para cubrir su rastro. Era un juego de astucia. El lobo dependía de su fuerza y su olfato, el humano de su creatividad. En las montañas, la amenaza tenía otro nombre, el oso cavernario. Un gigante de músculos imposibles, capaz de ponerse de pie y alcanzar una altura aterradora. Los humanos buscaban refugio en cuevas, pero debían tener extremo cuidado porque muchas de esas cuevas no estaban vacías. Encontrar una caverna ocupada por un oso gigantesco significaba huir de inmediato o enfrentar una bestia que podía matar a 3 hombres con un solo golpe. Por eso aprendieron a observar las señales. Rasguños en las paredes, huesos frescos, marcas de olor. La exploración se convirtió en una ciencia primitiva, pero efectiva. Ninguno de estos monstruos fue derrotado en combates individuales. La victoria humana fue una acumulación lenta, paciente, nacida de la observación constante y de una memoria colectiva cada vez más rica. Las comunidades comenzaron a entender los hábitos de cada depredador, cuándo cazaban, por dónde se movían, qué sonidos emitían, qué evitaban, qué les atraía, y así cada grupo diseñó estrategias que ningún otro animal era capaz de imaginar. Las aves asesinas prehistóricas también formaban parte de este mundo peligroso. En algunas regiones, enormes aves corredoras, conocidas hoy como aves del terror, recorrían las praderas en busca de presas pequeñas. No podían volar, pero podían correr más rápido que cualquier humano y matar con una sola patada. Así que los humanos desarrollaron tácticas para confundirlas con humo, espejismos y señuelos hechos de ramas y pieles. Era un duelo entre la agudeza de la bestia y la imaginación humana. En los bosques, las serpientes gigantes eran un problema silencioso. Mientras un felino dejaba huellas y olores, una serpiente podía acechar por horas sin hacer el menor sonido.
Los humanos comenzaron a golpear el suelo y las raíces con palos para provocar vibraciones que las serpientes detectaban y evitaban. Esta simple estrategia salvó innumerables vidas y demostró, una vez más, que la creatividad podía superar la fuerza bruta. Cada noche superada era un triunfo. Cada amanecer era una confirmación de que la especie había resistido otro día en un mundo que no la quería. Y poco a poco, sin que los monstruos lo advirtieran, los humanos comenzaron a cambiar. Sus manos desarrollaron una habilidad fenomenal para crear herramientas. Sus mentes aprendieron a planear en lugar de reaccionar. Sus ojos se volvieron expertos en leer huellas, sombras y señales que otros animales ignoraban. La humanidad no solamente estaba sobreviviendo, estaba evolucionando. El dominio de los monstruos no era solo una amenaza durante el día. La verdadera prueba comenzaba al caer el sol. En cuanto la luz se apagaba, las praderas y bosques cobraban vida con rugidos, chillidos y pasos pesados que los humanos apenas podían interpretar. En aquella época, la noche pertenecía a otros. Felinos enormes, aves rapaces nocturnas de tamaño aterrador, hienas gigantes, osos cavernarios y criaturas que cazaban en completo silencio. Para sobrevivir, los humanos tuvieron que aprender a comprender esa oscuridad, a anticiparla y a defenderse de ella. En las llanuras africanas, donde nacieron las primeras comunidades humanas, la estrella más temida no era el sol, sino la luna. Su luz tenue revelaba sombras que podían ser engañosas, y cuando el viento soplaba, parecía traer consigo susurros de criaturas que se movían entre la maleza. Los humanos pronto desarrollaron un instinto casi sobrenatural para distinguir entre un ruido producido por el viento y uno producido por un depredador. Era cuestión de vida o muerte. Los grandes felinos eran los primeros señores de la noche. El Megantherion, más antiguo que el famoso Smilodon, acechaba desde las sombras con colmillos gruesos capaces de desgarrar a un homínido de un solo golpe. Su caza era silenciosa, calculada. Los humanos no podían enfrentarlo directamente, así que aprendieron a reconocer la presencia del cazador por la ausencia del ruido. Cuando los insectos guardaban silencio y las aves dejaban de cantar, sabían que una sombra se movía entre los arbustos. En esas noches tensas, las comunidades humanas aprendieron a rodearse de fuego. Las fogatas se convertían en murallas vivas que parpadeaban y crepitaban. Si las llamas se debilitaban demasiado, alguien se levantaba para alimentarlas. A veces los ojos brillantes de un felino se asomaban más allá del resplandor. Miraban, analizaban, esperaban una oportunidad, pero rara vez atacaban. El fuego no les permitía acercarse. Había otras criaturas, sin embargo, que no temían al fuego. Las hienas gigantes eran parte de ese grupo. No actuaban movidas solo por el hambre. Eran audaces, inteligentes y estaban acostumbradas a robar comida incluso a otros depredadores. Si un grupo humano cazaba a un animal antes del atardecer, la noche se convertía en una batalla por defender la presa. Las hienas avanzaban en grupos numerosos, sus risas agudas rasgando la oscuridad. Algunas veces los humanos debían renunciar a la carne y retirarse, porque quedarse significaba arriesgar toda la comunidad. Los lobos terribles también eran una amenaza constante. A diferencia de sus descendientes modernos, eran más robustos, con mandíbulas capaces de triturar huesos enteros. Sus aullidos, profundos y prolongados, anunciaban que estaban siguiendo un rastro. Cuando un lobo terrible decidía acechar a un grupo humano, no descansaba. Los humanos aprendieron a confundir su olfato con humo, barro o el olor de ciertas plantas que recogían para cubrir su rastro. Era un juego de astucia. El lobo dependía de su fuerza y su olfato, el humano de su creatividad. En las montañas la amenaza tenía otro nombre: el oso cavernario, un gigante de músculos imposibles capaz de ponerse de pie y alcanzar una altura aterradora. Los humanos buscaban refugio en cuevas, pero debían tener extremo cuidado, porque muchas de esas cuevas no estaban vacías. Encontrar una caverna ocupada por un oso gigantesco significaba huir de inmediato o enfrentar una bestia que podía matar a 3 hombres con un solo golpe. Por eso aprendieron a observar las señales: rasguños en las paredes, huesos frescos, marcas de olor. La exploración se convirtió en una ciencia primitiva pero efectiva. Ninguno de estos monstruos fue derrotado en combates individuales.
La victoria humana fue una acumulación lenta, paciente, nacida de la observación constante y de una memoria colectiva cada vez más rica. Las comunidades comenzaron a entender los hábitos de cada depredador, cuándo cazaban, por dónde se movían, qué sonidos emitían, qué evitaban, qué les atraía. Y así cada grupo diseñó estrategias que ningún otro animal era capaz de imaginar. Las aves asesinas prehistóricas también formaban parte de este mundo peligroso. En algunas regiones, enormes aves corredoras, conocidas hoy como aves del terror, recorrían las praderas en busca de presas pequeñas. No podían volar, pero podían correr más rápido que cualquier humano y matar con una sola patada. Los humanos pronto aprendieron que era inútil esconderse tras arbustos. La vista de aquellas aves era agudísima, así que desarrollaron tácticas para confundirlas con humo, espejismos y señuelos hechos de ramas y pieles. Era un duelo entre la agudeza de la bestia y la imaginación humana. En los bosques las serpientes gigantes eran un problema silencioso. Mientras un felino dejaba huellas y olores, una serpiente podía acechar por horas sin hacer el menor sonido. Los humanos comenzaron a golpear el suelo y las raíces con palos para provocar vibraciones que las serpientes detectaban y evitaban. Esta simple estrategia salvó innumerables vidas y demostró, una vez más, que la creatividad podía superar la fuerza bruta. Cada noche superada era un triunfo. Cada amanecer era una confirmación de que la especie había resistido otro día en un mundo que no la quería. Y poco a poco, sin que los monstruos lo advirtieran, los humanos comenzaron a cambiar. Sus manos desarrollaron una habilidad fenomenal para crear herramientas. Sus mentes aprendieron a planear en lugar de reaccionar. Sus ojos se volvieron expertos en leer huellas, sombras y señales que otros animales ignoraban. La humanidad no solo estaba sobreviviendo, estaba evolucionando. La unión de los clanes no solo cambió la forma en que se movían por la tierra, sino también la forma en que pensaban. Durante generaciones, los humanos habían sido más parecidos a la presa que al cazador. Eran los seres que corrían, que se escondían, que buscaban refugios altos para escapar de la furia de los gigantes prehistóricos. Pero aquella alianza despertó algo diferente en ellos, la posibilidad de que podían enfrentar al mundo de otra manera. No debían resignarse a vivir en la sombra de los monstruos, podían desafiarla. Todo comenzó con un descubrimiento aparentemente sencillo. Una noche, mientras el fuego ardía dentro del cañón que compartían los clanes, un joven observó que una rama semiquemada tenía un extremo endurecido, casi como una punta de piedra. Lo señaló a los ancianos y estos coincidieron en que aquel endurecimiento hacía que la madera resistiera más. Esa observación desató un cambio que ningún monstruo pudo prever. Las lanzas comenzaron a refinarse. Ya no eran simples palos afilados con piedras. Ahora el fuego las convertía en armas capaces de penetrar pieles gruesas. La primera prueba de esa nueva herramienta llegó poco después, cuando un esmilodón, hambriento por el desgaste del invierno, se atrevió a acercarse al campamento. Sus colmillos brillaban como dagas curvas entre la oscuridad, y su pelaje, espeso y moteado, se movía entre las sombras como un espíritu de muerte. Los humanos no huyeron esta vez. Avanzaron juntos, formando un círculo amplio. Algunos agitaban antorchas, otros cargaban las nuevas lanzas endurecidas. El monstruo, desconcertado por aquella valentía repentina, dudó. Fue un instante, pero suficiente para que los humanos atacaran de forma coordinada. El esmilodón cayó, no por una sola lanza, sino por la suma de muchas. Por primera vez, una criatura temida durante siglos había sido derrotada no por la fuerza de un héroe, sino por la unión de muchos. La noticia viajó de clan en clan y con ella una nueva emoción comenzó a prenderse como un fuego lento: la esperanza. A partir de ese día, los humanos dejaron de esperar a que los monstruos los encontraran. Aprendieron a rastrearlos. Aprendieron a reconocer el olor de un depredador en la nieve, a leer las huellas frescas, a seguir ramas desgastadas por el peso de grandes bestias. Dejaron de ser simples supervivientes y comenzaron a observar el reino salvaje. Cada cueva, cada grieta, cada arroyo se convirtió en una pieza de conocimiento, y ese conocimiento en un arma tan poderosa como el fuego mismo. En uno de esos rastreos, descubrieron algo que transformaría su destino para siempre. Los gigantes también tenían debilidades. El megaterio, inmenso y casi imparable, se volvía torpe cuando tenía las patas traseras empapadas.
El oso cavernario, pese a su tamaño descomunal, evitaba el terreno rocoso por temor a lesionarse. El gliptodonte, con su caparazón casi impenetrable, era vulnerable por debajo del cuello, donde la piel era más blanda. Esos detalles eran casi invisibles para una mirada común, pero los humanos ya no tenían una mirada común. Ahora observaban como depredadores. Las batallas dejaron de ser reacciones desesperadas. Se convirtieron en emboscadas. Los clanes se escondían en los bordes de los barrancos y esperaban pacientemente a que la presa cruzara. Arrojaban piedras para desviarla, usaban el viento para cubrir su olor, colocaban ramas estratégicamente para conducirla hacia terrenos desfavorables. No era fuerza lo que los movía, sino cálculo. Y ese cálculo era más letal que las garras más afiladas. Sin embargo, convertirse en depredadores no significó convertirse en tiranos de la naturaleza. Había un equilibrio, una regla silente que todos comprendían sin que nadie la dijera. No cazaban por exceso ni destruían sin necesidad. Sabían que la tierra castigaba el abuso con una dureza mayor que cualquier monstruo. Así, cada muerte era un acto de supervivencia, no de dominio. Con el paso de las estaciones, los monstruos comenzaron a sentir algo nuevo frente a los humanos: respeto. Los grandes herbívoros evitaban las rutas donde olían demasiado humo. Los depredadores dudaban antes de acercarse a los campamentos. Incluso en las profundidades del bosque, donde nunca llegaba la luz y los gigantes caminaban como sombras de eras pasadas, se percibía un cambio. Algo pequeño, frágil, pero inteligente, había aprendido a equilibrar la balanza del mundo. Esa nueva posición en la cadena de vida no les garantizaba seguridad eterna. Las criaturas prehistóricas seguían siendo colosales, impredecibles y letales, pero al menos por primera vez en la historia del planeta, los humanos no estaban condenados a la extinción. Habían conseguido hacerse escuchar en un mundo que rugía, y en la quietud que siguió al primer gran invierno, mientras el sol regresaba tímidamente sobre los glaciares, los clanes entendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque donde había vida, había competencia. Y donde había competencia, la evolución nunca descansaba. La primavera llegó tarde aquel año. La nieve, que solía retirarse en un lento retroceso, permaneció adherida a los valles como si una mano invisible la mantuviera aprisionada. Los animales migratorios no aparecieron cuando debían. Los árboles brotaron con semanas de retraso. El viento, antes portador de aromas frescos, traía un olor metálico y profundo, como si la mismísima tierra estuviera conteniendo la respiración. Los humanos, que ya habían desarrollado la costumbre de observar cada detalle de su mundo, entendieron que algo se avecinaba, algo antiguo, algo que dormía desde antes de que ellos caminaran sobre la tierra. Los ancianos hablaban de épocas en las que el suelo se estremecía y los glaciares avanzaban como ejércitos gigantescos. Y cuando escucharon el primer temblor, suave pero persistente, supieron que ese tiempo había regresado. El temblor no fue lo peor fue el silencio que vino después. Durante días enteros, ningún animal grande se dejó ver. Ni mamuts, ni megaterios, ni tigres de los bosques. Era como si todos hubieran abandonado la región, huyendo hacia lugares desconocidos. Los únicos que permanecieron fueron los humanos, obligados por la necesidad de alimento y por el territorio que habían aprendido a dominar. Aún así, esa ausencia inquietante los obligó a moverse más unidos que nunca. Fue entonces cuando apareció la primera grieta. Surgió en medio de la noche, abriéndose camino a través del suelo helado con un ruido que parecía el lamento de una montaña. Los humanos la observaron con temor. De ella salía un humo tenue, tibio y cargado de olor a minerales. Algunos quisieron interpretarlo como un mensaje de la tierra, otros como una advertencia, pero todos coincidieron en que no podían ignorarlo. A medida que los días avanzaban, las grietas se multiplicaron. Algunas eran pequeñas, otras eran capaces de engullir árboles enteros. El suelo vibraba a diferentes horas del día, como si algo enorme estuviera moviéndose bajo la superficie. Los monstruos prehistóricos volvieron a aparecer, pero ya no como cazadores ni como presas, ahora eran criaturas asustadas. Mamuts que se alejaban en estampidas que sacudían el horizonte, osos cavernarios que evitaban sus propias guarias,
tigres dientes de sable que dejaban zonas que antes defendían con ferocidad. Y entonces ocurrió. Una tarde, mientras el sol peleaba por atravesar las nubes densas, la tierra rugió, no como un trueno ni como un temblor, sino como un animal gigantesco. Las montañas escupieron piedras, los árboles se sacudieron, los ríos cambiaron de curso. Era un despertar, uno violento, uno que recordaba que la humanidad era todavía diminuta frente al poder del planeta. Los clanes huyeron como pudieron. Algunos buscaron refugio en cuevas profundas, otros se dispersaron hacia llanuras abiertas. En medio del caos, la cooperación que habían cultivado se puso a prueba. Hubo quienes ayudaron a los niños y a los ancianos. Hubo quienes volvieron atrás para rescatar a los que habían quedado atrapados entre árboles caídos y grietas peligrosas. Y mientras el mundo se agitaba, el conocimiento acumulado durante generaciones se convirtió en su mayor herramienta de supervivencia. Cuando los temblores finalmente cesaron, el paisaje ya no era el mismo. Montañas enteras habían cambiado de forma. Valles antes transitados estaban cubiertos de rocas. Nuevos ríos serpenteaban donde antes solo había tierra seca. Y entre todo ese caos, nuevas criaturas comenzaron a aparecer. Algunas eran variantes de las ya conocidas, adaptadas a los cambios repentinos del terreno. Otras, sin embargo, eran verdaderos colosos nunca antes vistos por los humanos. Pero lo más importante no fue lo que emergió de aquel cataclismo, sino lo que los humanos descubrieron sobre sí mismos. A pesar de estar rodeados de monstruos, de fuerzas naturales incontrolables y de un clima que se volvía más impredecible con cada estación, habían logrado mantenerse unidos. Ya no eran simplemente sombras que huían entre árboles gigantescos, eran una comunidad resiliente, capaz de enfrentar los rugidos de la tierra y de reinventarse en cada crisis. Los ancianos, al observar el nuevo horizonte cubierto de rocas humeantes y bosques deformados, declararon que ese era el inicio de una nueva era. Una era de desafíos inmensos, pero también de descubrimientos, porque en aquel mundo alterado, lleno de criaturas desconocidas y rutas recién formadas, se abrían posibilidades que nunca habían imaginado. Los humanos sabían que aún les quedaba un largo camino para dominar la Tierra, pero mientras encendían sus hogueras en la primera noche después del gran despertar, también comprendieron que ya no eran las presas frágiles de antaño. Habían sobrevivido al rugido del planeta, habían sobrevivido a las bestias que querían devorarlos, y ahora comenzaban a escribir el capítulo más importante de su historia.